¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Recalculando. 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 Error al encontrar el destino. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. El camino indicado no es viable. El único y verdadero camino es Jesucristo. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Hola a todos y bienvenidos un miércoles más a vuestra casa, al canal Cristiano Jesucristo Vive Madrid y a vuestro programa, ¿A dónde iré? Es para nosotros un placer de verdad el que seáis fieles miércoles tras miércoles en este maravilloso programa
y algo que no podría yo llevar solo hacia adelante sin la ayuda de mi amigo y hermano Alex Riascos. Alex, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para todos. Muy bien, Jonathan. Espero que tú y toda tu familia también estén muy bien. Bendecidos con el Señor, agradecidos por todo, por su bondad, por su misericordia. Y expectantes con este tema que vamos a tratar. Deseoso que a la audiencia también le guste y que pues, los motive a seguir con nosotros, a compartir los videos, bueno, todas esas cosas. Es lo que siempre decimos, o sea, estos programas los hacemos para vosotros. Realmente esto es para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la palabra de Dios sea predicada, para utilizar un medio como es el Internet, que desgraciadamente utiliza de una manera muy sabia el enemigo para cada día hacer perder las almas. Es importante que los cristianos lo utilicemos también para predicar el Evangelio. Y tú que nos estás viendo, compártelo porque no es una cuestión de visualizaciones, no es una cuestión de likes. Eso a nosotros no nos importa. Lo que nos importa es que el mensaje llegue a la gente, porque por un mensaje puede ser un alma salva y eso es lo que realmente como cristianos nos importa. ¿Ok? Después de esta breve introducción seguimos respondiendo vuestras preguntas. Como siempre decimos, este es un programa hecho para vosotros y en los cuales tenéis una importancia sumamente visible para hacer los contenidos, y vamos a seguir respondiendo un comentario que nos enviasteis y en el cual nos preguntabais ¿cómo debo entender cuando se habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero? Es una pregunta muy común entre los cristianos, ¿no? O sea, ¿por qué es que los muertos en Cristo resucitarán primero? Estábamos viendo hace 2 programas, si recordáis, el tema de la armadura, ¿no? ¿Cuál es nuestra espada? Es la palabra de Dios y nosotros debemos de enseñar y argumentar todo conforme a la palabra. Así que vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero hacer una breve introducción sobre este pasaje y ya pasarle el testigo a Alex. Y es que en estos pasajes de 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, más o menos del versículo 13 al 18, el apóstol Pablo está reaccionando por una mala comprensión teológica de la iglesia en Tesalónica, ¿vale? Aunque no es bien claro cuál era el error, algunos miembros estaban angustiados por la suerte de los creyentes que murieran antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Parece que tenía que ver con esa diferencia entre los que morían antes de su regreso y los que estarían vivos cuando esto sucediera. O sea, ese misterio, esa confusión de entre los miembros de la iglesia en Tesalónica era lo que le estaba llevando al apóstol Pablo a escribir esto. ¿Ok? Aquí el apóstol no solamente corrige los errores que estaban sucediendo en ese momento del siglo I, sino que también da una sólida base, una sólida enseñanza, la cual podemos aplicar hoy a los cristianos del siglo XXI. Alex. Así es. Yo creo que sobre todo las cartas del apóstol Pablo a la iglesia nos muestran mucho un estado ¿cuál sería la palabra exacta? De la mala interpretación, yo creo, que se estaba dando en esos tiempos en la iglesia, y él nos muestra cómo él va a ir cómo se debe ir ajustando cada uno de los temas dentro de la iglesia. Y súper el comentario o la introducción que tú acabas de dar, porque nos muestra también que a veces esas disparidades doctrinales se presentan, y que no es una cosa nueva, porque en ocasiones yo llegué a pensar, yo dije, bueno, pero ¿por qué hay como tanta disparidad conceptual en cuanto a la palabra, ¿cierto? En cuanto a la enseñanza en las diferentes iglesias?
y se me hacía raro, pero cuando uno va a la palabra de Dios y va a las cartas de Pablo, a las iglesias, uno ve cómo en esa época ya habían algunos conceptos cerrados y cómo era necesario que se ajustaran esos conceptos. Aquí en la lectura que acabamos de hacer, pues se ve claramente que eran unas personas que estaban dando una enseñanza errada y que el apóstol Pablo ve la necesidad de hacerle entender a la iglesia aquella bendición que nosotros tenemos, porque es una esperanza diferente. Mira que cuando yo leo este pasaje, pues veo dos cosas, digamos, o me saltan a la vista dos cosas. Una, que tal vez podía ser que los cristianos estaban de pronto pensando que los que se morían, como ellos estaban esperando desde ya esa venida de Cristo, pues que los que se morían iban a ser salvos, pero que se iban a quedar aquí en la tierra, ¿sí? ¿No? Esa era una creencia. Y la otra era que, bueno, como ellos se quedaban aquí en la tierra, los que estuvieran vivos, esos eran los que iban a ir allá con Cristo en la vida eterna. Eso pues nos lleva también a una creencia que esta no estoy seguro si se desarrolló en esta misma época o se desarrolló más adelante, y es la razón por la cual muchos decían que no se podían cremar los cuerpos, porque como íbamos a resucitar, entonces era necesario que ese cuerpo no fuera cremado, porque si no, no iba a poder resucitar. Entonces, digamos que para comprender esa respuesta, que como bien lo mencionabas tú ahorita, antes de empezar, lo puede uno responder franca y directamente diciendo, pues nada, simplemente que unos van a ser primero y después los otros, pero todos nos vamos al cielo y se acabó. Pero creo que es muy interesante entender este contexto, el por qué se origina todo, ¿cierto? Eran enseñanzas cerradas. Bueno, yo dije solo una, que se estaban dando. Unas puede ser lo que esperaban los cristianos que pasara, y que, bueno, en mi grupo, por ejemplo, de creyentes, si se murió fulanito, ay, ¿qué será de fulanito? Se murió y no alcanzó a esperar la venida de Cristo, ¿sí? Y la otra, pues era una enseñanza judía muy apegada a todo el tema del judaísmo, que estaban ellos ahí en ese proceso y en esa lucha, en esa rencilla por judaizar a la iglesia del apóstol Pablo, porque más adelante vemos cómo el apóstol Pablo le dice a la iglesia que no puede ser, o que tienen que tener cuidado de no irse a desviar de lo que él ya les había enseñado, ¿no? Entonces creo que va en la línea de esos dos comentarios. Pero sí, básicamente creo yo que es como el entendimiento de esa bendición tan grande que tenemos nosotros al entender que tenemos una esperanza que es real, que es verdadera, ¿cierto? Y que simplemente es una cuestión de orden. En ese sentido también nos muestra cómo Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Dice que hay un orden para el arrebatamiento. Nosotros vamos a preceder a los que ya murieron, va a ser el llamado, y después los que estemos vivos vamos a ser tomados con él. En ese proceso también la palabra nos menciona que vamos ahí a ser revestidos de ese cuerpo glorioso, ¿no? Que también creo que ya en algún momento lo tocamos en otro video. Sí, esa es básicamente, creo que la introducción. Es importante que cuando se estudia la palabra de Dios, es importante ver el contexto histórico en cual se está moviendo, ¿vale? Porque, por ejemplo, hoy en día sectas o personas que quieren atacar el Evangelio utilizan cualquier motivo para sacar de contexto las enseñanzas, ¿no? Es igual que también las enseñanzas que Pablo hacía, no recuerdo concretamente la carta, pero sé que era el apóstol Pablo, que enseñaba que entonces el hombre no puede cortarse el cabello, la mujer no se lo puede cortar, el hombre no lo puede llevar largo.
todo tiene un contexto y hay que ver en qué momento Pablo lo estaba explicando, qué estaba sucediendo históricamente y por qué lo estaba explicando. Y con esto sucede así, ¿no? O sea, para entender un poquito, lo voy a repasar un poquito lo que ha dicho Alex a grande escala, tenemos que tener en cuenta cuál era la situación de la iglesia en Tesalónica y por qué Pablo les estaba escribiendo estas cosas, ¿no? Eran muchos los indicios que estos pasajes presentan acerca de las falsas creencias, lo que decía Alex, que había en la iglesia de Tesalónica, y que le produjeron un dolor al apóstol por la manipulación de la doctrina, ¿no? El judaísmo estaba entrando fuertemente en esa época, como Alex enseñaba, y estaba enseñando conceptos que no tenían nada que ver con las enseñanzas de Cristo. Y llegó a introducirse estas falsas creencias en la iglesia en Tesalónica, ¿ok? Lo que decíamos, parece ser, según la historia, que dentro de la iglesia en Tesalónica entró esta creencia de que qué pasaría con los que murieran antes de que Cristo regresara. Si realmente sí se iban al cielo, si no se iban al cielo, si se iban a reunir con ellos, si no, era esa incertidumbre de qué era lo que sucedería, ¿no? Entonces, tenían ese miedo de esa separación, de que unos fueran llevados al cielo y los otros se quedaran aquí en la tierra quizá sin un rumbo fijo, ¿no? Y después entra un poco a jugar la profecía de la segunda venida, lo que es el rapto y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Que también había cosas muy importantes que la iglesia no sabía y era necesario que Pablo pues las explicara, ¿no? Y debemos de tener algo presentes como cristianos, y es que la profecía, ¿vale? Recordemos que la profecía no es dada para satisfacer la curiosidad del creyente, ¿vale? Acerca de lo que ha de suceder en los tiempos venideros. La profecía tiene un proceso, un propósito ético y moral para el desarrollo del plan de Dios. Dios la diseñó para enseñarnos cómo debemos de vivir. O sea, y hay muchas veces, Alex, que tú ves que muchas iglesias se decantan solamente en enseñar profecía, ¿no? ¿Por qué? Porque a la gente le crea esa curiosidad. Ya no hablamos de la falsa profecía de que entonces es que le susurran a la hermanita al oído que se va a conseguir marido o al hermanito que le va a decir, oiga, compre la bonoloto, la primitiva que le va a tocar, qué tal número. No estamos hablando de esa falsa profecía, ¿no? Que también desgraciadamente sucede. Se ponen en filita y el pastor les pone la mano en la frente y les va a decir, hermano, compre el 10º que acaba en 4, que ese es el que le va a tocar. O sea, no, eso no es profecía, ¿vale? Pero sí es cierto que muchas iglesias utilizan la profecía como, la verdadera profecía como un pilar, y la curiosidad de la gente hace que esas iglesias crezcan, ¿vale? Pero la profecía no fue dada para eso, ¿ok? La profecía tiene como intención darnos ánimo y especialmente darnos esa esperanza en medio del sufrimiento y de la pérdida, ¿vale? Entonces, más o menos, contexto histórico sería ese, sería todo lo que ha explicado Alex, lo que hemos explicado de lo que iba a suceder de lo que estaba sucediendo en la iglesia en Tesalónica. Entonces ya podemos empezar, Alex, a explicar un poquito qué es resucitar en Cristo. Sí, muy bien. Entonces, digamos que este evento, resucitar en Cristo, es un evento que tiene que ocurrir junto con un evento que toda la iglesia espera, que se llama el rapto, ¿cierto? Que es cuando Cristo viene por su iglesia, cuando Cristo viene para mí, a cumplir esa promesa que le dio a los apóstoles, ¿cierto? Aquí nos dice su palabra en 1 Tesalonicenses, que ya tú leíste, del 4:13 más o menos al 4:19 más o menos, nos da esa palabra y nos muestra ese evento, cómo debe suceder. Hay una precedencia, que fue lo que hablamos, y es los muertos en Cristo resucitan, después los que estemos vivos en ese momento seremos tomados y llevados al cielo, y es ahí en donde vamos a ser dotados de ese cuerpo glorioso, como primer acto, como parte A del acto. Después viene una parte B, que es digamos que el inicio de ese tiempo de gran tribulación, que es lo que conocemos, ¿no? Se junta un poco también con
con esa palabra profética que se dio en Daniel, es esa semana 70. ¿Cierto? Pero pues no, como no vamos a profundizar en eso, pues eso es muy largo, digamos que es como para tener claro el bosquejo. Entonces ahí se van a dar dos eventos, ¿sí? La iglesia es llevada al cielo y va a pasar algo que se llama como, ese es el juicio del tribunal de Cristo. Y el otro evento que es la gran tribulación, o sea, mientras en el cielo está la iglesia, en ese tribunal que no es de condenación, ¿cierto? Es un espacio donde la iglesia va a estar y donde se nos van a reconocer o se nos va a hablar acerca de lo que como iglesia, tú como iglesia que hiciste que hiciste en la tierra, y se te va a premiar o no se te va a premiar de acuerdo a tu trabajo, a lo que hiciste de aquí en tu vida como cristiano. Aquí en la tierra va a haber ese tiempo de primero, se conoce como tribulación, que son 3 años y medio, y después de esos 3 años y medio viene la gran tribulación, ¿cierto? Pues que así como su nombre lo indica, aunque va a ser una época bien complicada, esa época de tribulación, pues digamos que escatológicamente lo que se dice es que ya no estando la iglesia en la tierra, ¿sí? El Espíritu Santo básicamente, que es lo que detiene la venida de ese hombre de pecado, ¿cierto? Al no estar la iglesia, ya la tierra queda desprotegida, y ahí es donde se manifiesta ese hombre de pecado, ¿cierto? Y en esa manifestación de ese hombre de pecado empiezan todos esos eventos. Ya creo que de pronto muchos cristianos, bueno, los que no lo hayan conocido, que va a venir ofreciendo paz, hace una paz 3 años y medio, y después ya rompe su palabra y se va a querer posesionar como Dios en el templo, y va a empezar esa época de gran tribulación, donde va a haber una persecución gigante aquí en la tierra sobre los cristianos, porque uno va a decir, bueno, pero ¿cómo así que los cristianos, si todos fueran llevados con la iglesia? Que es algo que pasa, pero sobre aquellos que decían, los que se van a quedar es que aquellos que decían ser cristianos, que no lo eran verdaderamente, que se van a quedar en ese momento, van a saber que sí era cierto, porque pues en las iglesias de sana doctrina se habla del rapto, es un tiempo que se espera. Muchos espero que hayan escuchado Maranata, Cristo viene, ¿cierto? Eso es un evento que desde los tiempos de los apóstoles se está esperando de Cristo. Entonces todos los cristianos estamos en espera que pase ese evento, todos los creyentes. Y en ese momento, esos que no estaban comportándose de la manera correcta, que no creían tal vez, que habían escuchado y les parecía fantasioso, es más, y eso es comentario mío, de Alexander Riascos, creo que muchas de las personas que hemos estado hablando en sectas, que son personas que están creyendo cosas diferentes porque su doctrina los lleva a cosas diferentes, que también han escuchado programas como prédicas de muchas personas, gente que les ha predicado del rapto de la iglesia y de todo, que ellos no creían. Yo creo que en ese momento, ahí sí como dicen en México, les va a caer el 20, van a decir, uy, esto sí era cierto, y ahí van a tomar su decisión por Cristo, pero pues ya se quedaron, ¿cierto? Y ahí ellos van a saber que igual todavía hay una oportunidad de ser salvos, pero no es una oportunidad fácil, no como la tenemos hoy, que es solo por decir, solo con confesar que creo en Cristo y mantenerme en su palabra, en su doctrina, en su enseñanza, sino es que ahí sí es sudada, porque van a venir persecuciones, muertes, guerras, bueno, todo lo que nos habla, todo lo que se habla en Apocalipsis del 4 al 19 más o menos, como para dar una referencia y para parar ahí. Listo, entonces estamos resolviendo el punto de resucitar en Cristo, ¿no? Tenemos en cuenta de que un poquito Alex ha comentado por encima el orden de los eventos, ¿vale? Pero yo me vuelvo a trasladar a Tesalónica, ¿vale? Los tesalonicenses creían que morir antes del regreso de Cristo daba ciertas desventajas sobre la eternidad. O sea, ellos pensaban que si tú te morías antes de que Cristo viniera, pues tú ibas a ser diferentes a los que partieran directamente cuando Cristo regresara, ¿no? Pero Pablo les asegura en esta carta a los tesalonicenses que los creyentes que estén vivos no precederán
o no tendrán ventaja sobre los que ya murieron. O sea, les está diciendo todo lo contrario, ¿vale? Los muertos en Cristo, cuando venga este arrebatamiento, se levantarán primero. O sea, es decir, en el momento en el que el Señor venga, si tú y yo estamos vivos, creemos en Cristo, llevamos una vida de santidad, guardamos sus mandamientos, somos un verdadero cristiano, cuando ese momento de que el Señor regrese por su iglesia, los que ya hayan muerto en Cristo se levantarán primero. Ellos irán por delante de nosotros, precederán a los que estemos vivos, ¿vale? Y posteriormente de que ellos se levanten, continuaremos los que estemos vivos, ¿vale? Importante esto. Sobre los eventos que ha dicho Alex, es que realmente la escatología es muy profunda. Es muy profunda, hay muchos detalles. Tenemos que tener en cuenta de que el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, no va a ser visible Cristo para el resto del mundo, ¿vale? Esto solamente va a ser para la iglesia. Luego ya cuando haya pasado la gran tribulación y Cristo venga y ponga los pies en el monte de los olivos, cuando ya pise nuevamente esta tierra, eso sí será visible para toda la humanidad, ¿vale? Este evento del rapto es para su iglesia. Es más, en este evento del rapto, Cristo ni siquiera va a poner los pies en esta tierra, ¿vale? Porque todo será en el aire. Pero lo que te digo, todo es mucho más profundo. O sea que si tú estás interesado en temas escatológicos, en que se explique, porque Dios es un Dios de orden, y nosotros, si en algo hemos enseñado, es que somos de orden también. Tú no puedes comenzar a enseñar el tribunal de Cristo sin antes haber enseñado el rapto. Tú no puedes empezar a enseñar el milenio si no has hablado antes de la guerra de Armagedón. O sea, es decir, todo tiene un orden, ¿vale? Para entenderlo. Entonces, los justos, ¿vale? Los muertos en Cristo resucitarán primero y recibirán la inmortalidad junto con los que estemos vivos cuando Cristo vuelva, o con los que estén vivos, y nosotros partimos a lo mejor de este mundo y el Señor no ha llegado todavía, ¿no? Pero este pasaje enseña eso, que realmente no va a haber ninguna desventaja con ese sentido, sino ellos van a subir primero. Simplemente es eso. Si Pablo les hubiera enseñado que los muertos estaban en el cielo, ¿por qué estarían ellos tristes? No, era eso lo que Alex estaba explicando al inicio. Ellos tenían ese miedo de, bueno, ¿qué habrá pasado con todos los que partieron antes de la venida del Señor? ¿Dónde están? ¿Serán que están en el cielo? ¿Serán que no? Y Pablo es lo que les enseña, ¿vale? Entonces, la pregunta a resolver sería, ¿quiénes son los que mueren en Cristo? Yo voy a dar mi opinión y mi punto de vista y a ver, Alex, ¿qué opinas? Para mí, los que mueren en Cristo son las personas, los verdaderos cristianos, los que han aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, los que han hecho una transformación en su vida por mediación del Espíritu Santo, los que sus frutos demuestran que es un verdadero cristiano, los que aman y guardan los mandamientos del Maestro. Para mí, todas estas personas en el momento de fallecer son las personas que mueren en Cristo. No sé qué opinas tú, Alex. Sí, exacto. Creo que la palabra de Dios, pues Cristo lo dijo, si me ama, guarda mis mandamientos, ¿cierto? Todos aquellos que guardan sus mandamientos, su palabra, son los que han decidido aceptar, no como en algún momento lo comentamos aquí, todo aquel que dice, no, es que yo voy a la iglesia, o pues a veces nosotros mismos nos autodenominamos como cristianos, pero no lo somos, ¿sí? Y eso es importante. Santiago nos lo dice que la fe sin obras es muerta, pero también nos dice que la palabra de Dios, que digamos que nosotros, o sea, es una parte de fe y una parte de obras, no porque las obras den la salvación, sino porque las obras son como ese fruto que se muestra, ¿cierto? Entonces, para mí creo que esos son los salvos, las personas que han creído en la palabra de Dios y las personas que han decidido dar su vida entendiendo que lo que se debe hacer es guardar el consejo de Dios, ¿sí? Porque a veces, digamos que lo conocemos como la ley. Cuando las personas hablamos de ley, a veces
creemos que es algo impuesto y para mí no es nada impuesto. Para mí es el consejo, como lo mencionaba alguna vez acá, es el consejo del padre que quiere que le vaya bien a su hijo. Entonces le dice, pues te dice, debes comportarte de esa manera para que puedas estar conmigo acá. Ese es el consejo de Dios para la humanidad. Entonces todo lo que se salga de ese consejo, pues naturalmente no es nacido de Dios, ¿cierto? Es nacido más bien de la oscuridad. Entonces yo creo que es básica y sencillamente eso. Y la última parte para ir finalizando un poco todo este tema, ¿no? Lo que te digo, la escatología es mucho más profundo. Podemos estar hablando de escatología semanas y semanas y semanas, pero simplemente no queremos ser, como decimos en España, no queremos ser pesados, sino queremos dar respuestas concisas y siempre respaldadas por la palabra. Luego ya si tenéis más dudas, inquietudes, como hemos dicho al inicio, pues con mucho gusto las respondemos. ¿Qué es lo importante de todo esto? Aparte de encontrar la diferencia de qué es el que los muertos en Cristo resuciten primero, yo creo que aquí la moraleja, la enseñanza de todo que debemos de tomar es que debemos de alentarnos los unos a los otros. En muchas iglesias, en muchos canales, en muchos predicadores, realmente se habla del arrebatamiento, se habla de la gran tribulación, se habla del milenio, ¿no? O sea, todo es sí muy impactante, todo muy guau, ¿no? Mucha gente que no conoce el Evangelio te dicen de qué guión de Hollywood sacaste todo eso. Pero lo importante de todo esto, y viendo lo que está aconteciendo día tras día, es que nos alentemos, que nos ayudemos los unos a los otros como verdaderos hermanos para poder estar preparados para el momento en el que esto suceda, ¿vale? Yo hay algo que siempre digo y es, no es momento de prepararse, es momento de estar preparado. Ya no es momento de prepararse. Exactamente, o sea, esto es... y es cierto, es que mucha gente puede decir, pero es que lo mismo que tú estás diciendo, ¿cuánta gente anteriormente lo lleva diciendo? Que Cristo viene, que Maranata, que ya. Hay que ver cómo está todo. Cristo está a la puerta, es algo que se enseña y que se sigue enseñando, pero simplemente mira. O sea, la palabra te dice en Números que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios vio el nivel de maldad que había en este mundo después de Eva y Adán, decidió destruirlo. Decidió destruirlo mediante agua por mediación de Noé. O sea, dio a Noé esa posibilidad de ser ese predicador de los últimos tiempos y dio ese tiempo en el que Noé construía ese arca para que la gente se arrepintiera y subiera. Desgraciadamente nadie, aparte de Noé, se arrepintió. ¿Qué pasó? Que las puertas del arca se cerraron y la humanidad fue destruida. Dios cumplió lo que venía diciendo por mediación de Noé. ¿Qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Dios se lo estaba diciendo a Abraham: voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo Dios? Sacó a los suyos, sacó a Lot, sacó a su familia y Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Iglesia, Dios no va a permitir más el pecado tan atroz que se está viviendo en este mundo. No es posible. Con esto no te estoy diciendo que Cristo venga mañana, porque la palabra te dice que ni siquiera los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo sabe cuándo debe venir, solamente el Padre. Y aquel que le ponga una fecha y una hora a la venida de Cristo miente, huye de allí. Pero sí te puedo decir algo, y es que si conocemos un poquito a Dios, Dios no va a permitir mucho más que la maldad en este mundo llegue al punto en el que está llegando. No es posible, y hablo de España, no es posible que un padre, simplemente por rencor, por el hecho de que su expareja haya rehecho su vida, haya cogido a sus 2 hijas
las haya matado y las haya metido en el fondo marino y él se haya suicidado. Eso no es normal y eso Dios no lo aprueba. Esos son los niveles de maldad que la humanidad está hoy en día. Y hablo de España, pero es que los casos los tenemos en Colombia. ¿Qué está sucediendo en Colombia? O sea, aquí es raro el día que desgraciadamente los informativos no abren con una muerte de una mujer por manos de sus parejas. O sea, Dios no creó a la humanidad para matarnos. Dios no creó a la humanidad para perdernos. Y va a llegar un momento en el que Dios diga, como dijo con Noé y como dijo con Sodoma y Gomorra, hasta aquí se llegó. Y lo importante con nosotros, para ir cerrando, Alex, y ya te dejo que des tu reflexión para cerrar, tienes que estar listo, porque la venida del Señor es inminente. Si es que Cristo viene cuando tú estés, que estés preparado para irte con Él. Si es que tienes que partir antes de que Cristo venga, estás listo para ir al cielo y preceder a los que estén cuando el Señor venga. Esa es mi exhortación y mi consejo. Prepárate, porque Cristo no tarda. Alex. Sí, súper claro lo que tú acabas de decir. Lo que pasa es que hay tanto para decir que viene a la mente y que uno como que para no perder el orden, pero digamos que como comentario para seguir el hilo de lo que estás diciendo, es muy importante porque de repente las personas se podrán preguntar, bueno, pero es que si la pregunta era puntual y sencilla, ¿por qué darle tanta vuelta a una pregunta que se puede responder, digamos, por orden o porque Dios lo estableció así, para que tengamos confianza en Él y porque pues llega de repente el tiempo donde yo lo he escuchado, donde todo el mundo dice, no, pero es que siempre dicen que Cristo viene y yo desde que nací vengo escuchando que Cristo viene y no ha venido. Entonces son dos cosas súper importantes ahí. Tener siempre claro que la palabra de Dios se cumple siempre, ¿cierto? Tenemos la palabra profética más segura, que es su palabra, ¿cierto? Como tú bien lo estabas mencionando ahora, a veces, hoy en día la gente suele creer que la profecía es cuando se van a una iglesia y empieza y el Señor me dijo y dijo no sé qué, y habla cosas más como de premoniciones que de palabra profética. De verdad que es de guía, exhortación y edificación de la iglesia. Entonces ahí es donde tenemos la palabra profética en la Biblia. Y voy a hacer referencia a las palabras de la profesora Carmenza en este momento, cuando nos dijo que la gran bendición que nosotros tenemos, ¿cierto? En este tiempo es que estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios ante nuestros ojos, ¿cierto? En los posteriores días oirán de guerra, rumores de guerras, oirán de pestes, todo eso es lo que estamos viviendo ahora y estamos entendiendo que ese cumplimiento de la palabra lo que nos quiere decir es que ya estamos a puertas de que suceda el evento, pero adicional de que ya estamos a puertas de que suceda el evento, es que la palabra de Dios se cumple, que es lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Entonces estamos viendo cómo la palabra que Dios dio en el Antiguo Testamento se cumplió, todo lo que habló Daniel, que pues cuando vio las imágenes, cuando vio la estatua, cuando vio cada uno de los animales, como lo vimos, cómo representaba cada hecho de la historia y de las grandes guerras que nosotros hemos visto, que cuando uno estudia eso en esa perspectiva uno dice, uy, pero es que sí se cumplió al pie de la letra. Entonces eso le da confianza a uno para saber que lo que está diciendo que viene, sí va a venir, ¿sí? Entonces, para encadenarlo con lo que tú estás diciendo, no es el espacio de estar preguntándonos, no, eso yo creo que no, porque de que están diciendo que Cristo viene y no ha venido, eso. Entonces, dos cosas ahí. Una, eso es verdad y va a pasar. Y va a pasar de una u otra manera. ¿Y a qué me refiero con eso? A que o se va la iglesia completa o nos vamos solitos, ¿sí? Porque ninguno es eterno. Entonces, de que vas a tener un encuentro con Dios, lo vas a tener en grupitos o solito, pero lo vas a tener. Algunos tendrán, digámoslo así, eso no es cierto, pero es como lo estoy diciendo ahora, puede uno tener su rapto personal, Dios lo llame, o puede ser en grupo, ¿cierto? Pero de que va a pasar, va a pasar. Entonces eso hay que tenerlo claro.
Lo segundo que hay que tener claro que el mundo y el enemigo nos tiene como enredados en ese tema, nos quiere enredar y cuando la gente nos dice, no, ¿qué más infierno que este que estamos viviendo? No, eso no es cierto, porque muchos de nosotros yo creo que ha pensado yo lo decía en estos días que está hablando de la palabra y la verdad no lo anoté, pero creo que está en segunda de Corintios, si mal no estoy, pero la palabra del apóstol Pablo nos dice que no debemos ignorar que Dios es un Dios justo y en esa justicia de Dios Él tiene que hacer que todo lo que Él ha dicho se cumpla. Entonces hay mucha gente que es perversa, mala, ¿cierto? Y que se ha muerto, ¿cierto? Bueno, se ha muerto de pronto en la cárcel, o a otros que ni a la cárcel alcanzan a llegar porque cuando ya los capturan están muy viejos y se mueren. O muchos se suicidan, cometen el delito y se suicidan. Se suicidan y han hecho tanto daño a la humanidad. Entonces, si Dios no fuera justo, si Dios no fuera justo a estas personas, entonces como ya habían su infierno aquí en la tierra, lo que dicen, ¿cierto? Entonces no llegarían a ese juicio que va a ser Dios a pagar por todo lo que ellos han hecho y por toda la perversidad que han hecho. Entonces hay que pensar en eso, no hay que dejarse confundir con esa vana inteligencia o sabiduría humana que nos dicen que no, que más sufrimiento que el que vimos acá, porque eso no es el sufrimiento. La palabra de Dios dice que afuera donde será el llanto y el crujir de dientes, ¿cierto? Ese juicio que viene y además adicionalmente eternamente separados de Dios, ese es el gran dolor. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas y tomar una decisión radical por Cristo, digamos, como para hilar lo que tú dices. Como bosquejo general, no olvidar, ¿sí? Eso es un evento simplemente de orden, donde los que se han muerto primero, Dios los va a llamar, se van a levantar de sus tumbas. La palabra de Dios nos dice que el mar entregará a sus muertos, la gente que esté en la tierra se levantará, todos esos van a estar en su cuerpo glorificado, que ya lo hemos hablado aquí. Nosotros también vamos a ser llevados y vamos a ser transformados en ese cuerpo glorificado para poder entrar al cielo. Recuerda que eso también lo dijo el apóstol Pablo también en Corintios, en 1 Corintios. Entonces, ese evento lo que nos está dando es el inicial a ese rapto de la iglesia, ¿cierto? Y recordar que mientras la iglesia está ya en el tribunal de Cristo, aquí en la tierra van a estar en ese proceso de la tribulación y la gran tribulación, que vienen una cantidad de actos seguidos. Entonces digamos que hasta ahí para ese punto, porque hay más cosas como ya lo mencionó Jonathan, pero yo creo que puntualmente en referencia a la pregunta son esos dos actos que hay que tener en la mente. Así es. Listo, pues creo que con esto ha quedado más que respondida la pregunta, lo que decía Alex. Hubiera sido muy fácil simplemente cuando recibes la pregunta, ¿qué debo entender cuando los muertos resucitan en Cristo? Ah, no, que ellos resucitarán primero, chao, y cerramos ahí. No, porque eso se puede responder por un tuit, eso se puede responder por un mensaje. Nosotros queremos formar al pueblo de Dios, y para formar hay que enseñar, y para enseñar hay que introducirse en la palabra. ¿Listo? ¿Podíamos responderlo? Exactamente, ¿podíamos responderlo en segundos? Sí, pero preferimos quizá dedicarle más tiempo para que la gente pueda entender más y más. ¿Ok? Sí, súper. Qué pena, yo creo que es súper importante hablar de las citas para que las personas las lean allá. Pues lo que acabas de hablar, 1 Tesalonicenses 4:14, el rapto de la iglesia pues se inicia ahí. Lo que estábamos hablando ahora de la gran tribulación y todo lo que va a pasar, Apocalipsis del 4 al 14, todo el tema de la guerra de Armagedón que tú hablaste, eso es Zacarías 14, el tribunal de Cristo, eso se encuentra en 1 Corintios 9, 24, 27, en 2 Timoteo 2, 15. Digamos que esas cosas son ahí como puntuales. Mencionamos algo de los temas como, digámoslo así, como recompensas, por decirlo de alguna manera. Eso está en Romanos 14, donde dice que todos vamos a tener que comparecer ante Dios y dar cuenta de las cosas que hemos hecho, buenas o malas, ¿cierto? A entender, obviamente, porque eso está aislado con otras cosas, que no es para condenación, no es para decir, es que usted, porque ya la iglesia que se fue es porque ya está salva, simplemente es porque allá, más que eso, se van a dar unos premios, unos galardones. Eso también es muy bonito, muy chévere, es que se estudie. Entonces, para que la gente entienda que lo que le estamos hablando
lo puede encontrar ahí en la Biblia. Qué pena, Jonathan. Gracias. No, para nada, Alex. Perfecto y maravilloso que quede eso ahí para que no quede en palabra de hombre, ¿vale? Nosotros en todo lo que hacemos aquí, lo que menos queremos es que el hombre sea el que enseña, ni el que habla, ni el que pone nada. Es que sea Dios y que sea el Espíritu Santo. Y por eso tenemos los canales abiertos. Es decir, nosotros recibimos toda crítica constructiva siempre, ¿vale? Siempre bajo el respeto, siempre bajo la educación y estamos abiertos pues para que nos digáis, pues me parece esto, pues opino lo otro, pues yo haría. Nosotros siempre y cuando esté dentro de la doctrina verdadera, estamos para eso. O sea que esperamos que este programa de hoy os haya sido de edificación, haya sido de respuesta a la pregunta. Si tenéis alguna inquietud más en referencia a todo esto que estamos hablando, por favor, dejárnoslo saber en comentarios, ¿vale? Si no recibimos ningún comentario al respecto, pues la semana que viene empezaremos a conversar de otro tema. O sea, que por eso no hay ningún tipo de problema. Agradeceros enormemente todo vuestro apoyo. Recordaros lo que Alex comentaba al principio. Compartir estas enseñanzas. Da igual, mira, nosotros no ganamos un céntimo, ni por las visualizaciones, ni por las reproducciones, ni por los likes, sino compártelo para que la palabra llegue a la gente, para que sean transformadas y edificadas en la palabra del Señor. ¿Ok? Agradeceros enormemente el que nos hayáis acompañado. Recordad que nos vemos el domingo, nuestro magazine dominical, Camina y Ven, a las 6 de la tarde hora España, 11 de la mañana hora Colombia. Volveremos a tener con nosotros al pastor Alejandro Montañez. Vamos a hablar sobre la inocencia del ser humano, tema súper importante y súper edificante, o sea que os invitamos el domingo y los que no nos podáis acompañar, pues nos vemos el miércoles que viene a las 8:30 de la tarde, 1:30 de la tarde hora Colombia, en nuestro programa ¿A dónde iré? Como siempre, darles las gracias a nuestro amigo y hermano Alex Riascos. Alex, gracias por acompañarnos. No sé si quieres decir algo más para finalizar. No, gracias a ti, Jonathan, como siempre, por la invitación, y gracias a todos los que nos escuchen. El Señor los bendiga, los guarde y tengan un feliz resto de semana en la compañía y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengáis feliz resto de semana y nos vemos en 8 días, Dios mediante. Fuerte abrazo para todos y bendiciones. Cuidaros mucho. Chao. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.